las cosas que tengo, la fuerza que llevo adentro, mi tiempo. Muy bien, Rolo, faltaba muy poco. La muerte de... la caída, mejor dicho, no la muerte, la caída de Sergio Denis se produce un 11 de marzo del año 2019. Y estaba a muy pocos días de cumplir 70 años. Sí, de hecho, Sergio Denis, con una gran trayectoria en el espectáculo, estaba muy activo, estaba por cumplir 70 años, decía Richard, pero estaba de gira y así había llegado hasta el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. 11 de marzo de 2019 fue cuando ocurrió lo inesperado. En medio del show, Sergio Denis recorre el escenario y de repente pisa en falso, se queda sin piso, no tiene a dónde pisar. El video es muy recordado, ahí lo estamos viendo. Ven que él está en plenos desplazamientos del show cuando ocurre esa caída al foso donde habitualmente va la orquesta, en este caso no la había. No había, no. Él, y había una rampa, es decir... había una rampa para subir y bajar escalera, claro, y acercarse al público. La escalera bien podría estar directamente al escenario. Por ¿no? supuesto. Bueno. Algo que a Sergio le gustaba mucho. Él cae a ese foso. En principio se creyó que era algo del momento, una caída sin mayores consecuencias. Pero claro, la caída era alta, eran casi 3 metros, Richard. Sí, claro. La distancia. Claro. Sergio Denis va a ser internado después de esta caída. Su estado empezó a agravarse, lo trasladaron aquí a Buenos Aires. Estuvo más de un año internado hasta que en mayo de 2020 Sergio Denis termina muriendo como resultado de esta caída. ¿Qué ocurrió desde entonces con la investigación de la muerte de Sergio Denis? Prácticamente nada, porque lo que había quedado en evidencia, Richard, es que había que investigar qué había ocurrido con las instalaciones del teatro. Ese escenario estaba bien armado, ese foso que iba a terminar con la caída de Sergio Denis, ¿estaba bien señalizado? ¿Sergio sabía? Ahí estamos viendo el lugar. Sí. Obviamente ya estos son imágenes periodísticas que muestran unas bandas fluorescentes que delimitan el final del escenario, obviamente, y el vacío. Pero lo que muchos plantean, y hay testigos en la causa judicial que, insisto, no ha tenido grandes avances, es que lo que vimos, lo que dejaron ver a la prensa, no era lo mismo que estaba en el momento de la caída. No. Que esas bandas fluorescentes, por ejemplo, que vemos ahí en esta recorrida por el teatro, no estaban, o por lo menos no estaban tan visibles en la noche de la caída de Sergio Denis, que además estaba encandilado por las luces del escenario. Estaban gastadas, Rolo, ¿viste? Como una señal de tránsito cualquiera. Estaba gastada, no es que se veía con claridad, no se veía nada. Y por otra parte, insisto, esa rampa ahí, ¿qué hace? Una escalera que vaya directamente al escenario. Pero bueno, estaba la rampa y ocurrió esta situación. Ahora, después de la caída del cantante, de Sergio, que su nombre real era Héctor Omar Hoffman, luego de ello, ¿qué pasó en el teatro? El teatro nunca se cerró, jamás se cerró. Siguió con sus funciones, otras funciones obviamente, durante todos estos años. Usted va a decir, bueno, se estuvo clausurado un tiempo porque se hacían pericias. No ocurrió nada de eso. Lo que sí ocurrió es que después taparon el foso. Pero después. O sea, si lo taparon el foso es porque no debía estar ese foso. Pero lo hicieron después de lo que le ocurrió a Sergio Denis. Y además, después, esas marcas fluorescentes que estaban gastadas y que prácticamente no se veían, después las pintaron. Pero después. Y a todo esto, el teatro tiene un responsable. Claro. Bueno, nunca declaró hasta hace muy poco. Sí, Richard. Hace días nada más que poco, Raúl Armisen se presentó ante la justicia a declarar. Ya les vamos a contar qué ha dicho, pero fíjense una cuestión.
Estamos hablando de un incidente que ocurrió en marzo de 2019. La muerte de Sergio es en mayo de 2020. Y al director del teatro, a Raúl Armisen, recién lo citaron a declarar hace unos días, cuando ya estamos camino a cumplir 4 años de esta noche fatídica. ¿Qué dijeron en su momento las autoridades del teatro ante los medios? Es interesante repasarlo porque Raúl Armisen, antes de ir a declarar ante la justicia, declaró en los medios de comunicación. Él habló sobre lo que ocurrió, habló sobre cómo estaba el teatro la noche en la que Sergio Denis cae al vacío. Si te parece, Richard, lo Sí, repasamos vamos a ver y después lo que- les vamos a contar lo que le dijo ahora a la justicia y la indignación que tiene la familia de Sergio con sus declaraciones. Va a ser una inspección ocular. Lo que pasa es que una inspección ocular es más larga de lo que uno se imagina. Toman las medidas, después viene criminalística, toman a ver si hay sangre en el piso, dónde hubo, etc. Acá cayó, acá estuvo, acá estaba la sangre, le dijimos nosotros, pero ya está limpio, sí hemos estado trabajando. Chicos, estamos esperando todos un desenlace complicado. Depende cómo sea ese desenlace, será como seguimos. Estas medidas, a mí personalmente, como referente del teatro, me tranquilizan. Porque que la justicia intervenga en este caso es para darme la tranquilidad. Yo sé que fue un accidente, sabemos todos que fue un accidente, que lo pruebe la justicia también. Es decir, porque aparte hay una familia detrás de Sergio que tiene derecho a entender y saber lo que está pasando. Entonces me parece que todos merecemos eso. Bueno, a ver. No está dicho que haya sido un accidente. No. Primero. Segundo, de lo que se habla, de lo que siempre se habló, fue de negligencia e imprudencia que van de la mano de la ausencia de medidas de seguridad para los artistas en ese teatro. La otra cuestión es, la justicia tiene que decidirlo. Yo les quiero decir una cosa antes de avanzar. Una cosa que creo que es fundamental para entender esto. ¿Por qué pasaron tantos años sin nada, como decía Rolando al inicio? ¿Por qué? El Teatro Mercedes Sosa de Tucumán depende del gobierno de Tucumán, de la gobernación de Tucumán. Y sabemos de los vínculos que existen entre la política de Tucumán y el Poder Judicial de Tucumán. Si uno entra por ese camino, se puede apreciar en su justa medida por qué una situación en la que se debió haber aclarado si hubo o no negligencia e imprudencia de los organizadores, del presidente del teatro, al día de hoy no tenga absolutamente ninguna respuesta. Es más, ni el señor que estaba hablando ahí cometió una falta de respeto. Les voy a explicar por qué, desde mi punto de vista. Una falta de respeto. Habló en los medios y no en la justicia. Así cualquier hermano. Así no se hace. Así no se hace. La regla del buen orden indica, si vos tenés algo para decir, por ejemplo, fue un accidente desde mi punto de vista, hicimos todo lo necesario para que esté seguro. Andá a la justicia, viejo. Pero en el 19, no en el 24 o a fines del 23, no, en el 19. Hablar con los medios no significa absolutamente nada. Tal vez lo único que signifique es que te pinta de cuerpo entero de quién estamos hablando, ¿no? Pero no se olvide de esto, el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán depende de la gobernación. Actualmente el gobernador, ¿quién es el gobernador? Rojaldo, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿de qué Raúl partido es? PJ. PJ. Bien. Sigamos, vamos. Richard, lo que hay que decir es que el director del teatro, Raúl Armisen, finalmente fue citado a declarar por la justicia hace unos días nada más. Por eso esto que destacaba Richard. Él habló ante los medios, dijo, es necesario que la justicia diga, refrende lo que nosotros sostenemos, que esto fue un accidente, para que se quede tranquila la familia, para que se quede tranquila la sociedad. Lo cierto es que él nunca fue a hablar con la justicia. Recién ahora
lo citan a declarar. Y cuando declara, va más allá de lo que dijo públicamente. Uno puede sospechar que fue más allá de lo que dijo públicamente porque es difícil decir ante la sociedad lo que dijo este hombre en el expediente. Es difícil poner la cara echándole la culpa de lo que pasó al muerto. Porque esto, en nuestra opinión, es lo que hizo Raúl Armisen al declarar ante la justicia. Él planteó dos cuestiones centrales. Lo primero que dijo, cuando le preguntaron por esta pasarela que señalaba recién Richard, que decía una pasarela que había sido adosada al escenario, que no era parte orgánica de lo que es la instalación típica de este lugar, sino que había sido agregada, que en esa noche fatídica de alguna manera colaboró para que Sergio Denis perdiera un poco la noción del espacio, la noción de dónde estaba pisando. Lo que dijo Raúl Armisen fue: Denis conocía esa pasarela, él había estado de acuerdo con que estuviera puesta en el lugar donde la ubicamos, él la conocía, la había visto y le pareció perfecto que estuviera allí esta pasarela, que para quienes sostienen una sospecha de que hubo negligencia por parte de las autoridades del teatro, fue uno de los elementos fundamentales para que ocurriera el accidente trágico. Bueno, Armisen dice, Sergio Denis sabía todo, él la vio, él constató cómo estaba montada y él estuvo de acuerdo con que estuviera allí ese adicional al escenario que tenía aquella noche el teatro. ¿Por qué decimos, en nuestra opinión, le echa la culpa al muerto? Porque, Richard, no hay forma de que Sergio Denis convalide o desmienta lo que dijo Raúl Armisen. Raúl Armisen lo hace de alguna manera cómplice de la negligencia a la víctima, a Denis. Dice, no, él sabía que esto estaba ahí y él estaba de acuerdo. Él no tuvo ninguna objeción. ¿Cómo sabemos si no tuvo ninguna objeción? ¿Cómo sabemos qué pensaba Sergio Denis de esa pasarela? ¿Estamos seguros de que él la conocía, de que él la había visto? Es dudoso todo esto, por supuesto, y por supuesto genera también una molestia en los familiares. Lo mismo ocurre con el otro punto que se le planteó a Raúl Armisen, que tiene que ver con estas bandas fluo que delimitaban el borde del escenario. Bandas fluo que, dijo Armisen, estaban en perfecto estado, que señalizaban perfectamente el punto donde terminaba el escenario y donde se abría el vacío. Esas bandas que vemos en esta nota que, insistimos, se grabó después de la caída de Sergio Denis. Sí, en ese momento no se vio nada. Claro, ¿por qué marcamos el detalle de lo que ustedes están viendo en pantalla? Fue grabado a posteriori de la caída de Sergio Denis al vacío, porque lo que dicen los testigos es que esas líneas fluorescentes se fueron a repintar horas después de la caída de Sergio Denis al vacío. O sea que tenían cola de paja. No estaban bien. Alguien se dio cuenta de que no estaban en perfectas condiciones la noche del recital de Sergio y por eso alguien ordenó que fueran a repasarlas, que fueran a repintarlas, que fueran a ponerlas en las condiciones en las que deberían haber estado cuando Sergio Denis dio su show y cayó al vacío. Por eso lo que dicen quienes sostienen que acá hubo negligencia por parte de los organizadores del show es, si las fueron a pintar a posteriori es porque sabían que estaban mal pintadas y que no se veían y que Sergio Denis no pudo haberlas visto. Y Raúl Armisen, al declarar que todo estaba en perfectas condiciones y que las líneas se veían perfectamente, de alguna manera, opinan quienes cuestionan a los organizadores, está mintiendo, está faltando a la verdad. Esto es lo que plantean Así es. desde la querella, desde la acusación, que está buscando una imputación por homicidio por negligencia, homicidio culposo. Homicidio culposo. Nadie piensa que esto fue un asesinato. No, de ninguna manera, Sí, claro. pero sí un homicidio culposo, que es ese que se comete por imprudencia. Pero les quiero decir una cosa, ustedes vieron recién la imagen. Sergio sube esas escaleras. Si hubiese visto
las rayas fluo, recuerden el video, no se hubiese ido hacia un costado, se paraba en el medio. ¿Quién se va a ir hacia un costado en el borde de un precipicio? No es un precipicio, pero en el borde de una profundidad de 3 metros. Si la hubiese visto, pero no la vio. ¿Por qué no la vio? Porque estaban borradas. La habrán pintado, no sé, en la época del Congreso de Tucumán. No sé. No sé. Esa es la cuestión que estaba marcando Rolo que yo quería subrayar. Pero ¿sabes qué? El 11 de marzo de aquel año, del año 19, y hago un agregado, un paréntesis, una coma para decir, Sergio Denis estuvo internado 14 meses hasta, lamentablemente, su muerte. Uno de los más populares, conocidos y grandes cantantes que tuvo la República Argentina. Entonces, ese 11 de marzo, la familia de Sergio Denis le estaba preparando el cumpleaños. El cumpleaños era el 16, el mismo día que yo, mira. El 16 de marzo. Estaba preparando el cumpleaños. Cuando, por ejemplo, su hija Bárbara Hoffman, que es el apellido real de Sergio, recibe el llamado de su madre para avisarle lo que había ocurrido. Rolo, estamos en comunicación con Bárbara Hoffman. Vamos a hablar con ella. Bárbara, buenas tardes, ¿cómo te va? Ricardo Canaretti, Rolando Barbano, te saludamos desde Cámara del Crimen, gracias por atendernos. Hola, no, por favor, muchas gracias a ustedes por este espacio que me dan. Bárbara, ¿cómo estás hoy con respecto a la investigación de la muerte de tu papá? ¿Qué es lo que sentís pasados casi 4 años de aquella noche terrible en la cual Sergio cayó al vacío? ¿Cuál es tu sensación con respecto a lo que está haciendo la justicia? Bueno, estaba escuchando atentamente un poco el resumen de lo que pasó. No había escuchado a Raúl Armisen hablar, sí había leído la declaratoria, pero no lo había escuchado. Y la verdad que lo que siento es indignación, es un poco lo que ustedes ponen ahí también en palabras. Es increíble que, como dije anteriormente, que se culpabilice a la víctima, y más cuando la víctima no puede tampoco defenderse, ¿no? Ante algo que como está en los videos y como todo un país vio, queda tan en evidencia. Y sumado a eso, cuando él habla, me quedó mucho esto, ¿no? Cuando él habla de accidente, permanentemente lo nombra como un accidente, cuando entendemos que no hubo un accidente sino una negligencia. Tuvieron también 2 episodios anteriores en ese mismo teatro, con lo cual el accidente, o sea, lo que él llama accidente pasa a ser más grave aún, porque tampoco se habían tomado medidas anteriores con 2 personas que ya se habían caído en ese mismo foso, que por suerte no tuvieron el daño que tuvo mi papá al caer, pero entendemos que bueno, que va en la línea de cómo se manejaron siempre, y esto que ustedes contaban, ¿no? De que esta persona salió a declarar recién ahora, 4 años después, y no en el momento, y las declaraciones que den los medios, la verdad que eran lo mismo que escuché recién, ¿no? Generan mucha indignación y da mucha bronca el tiempo que sigue pasando y que no tengamos una respuesta. ¿Vos le ves, Bárbara, alguna vinculación a este parate, a esta nada misma que ocurre en los tribunales con el hecho de que el teatro pertenezca a la gobernación de Tucumán? Sí, está claramente ligado, porque en todo momento se manejaron con muchísima impunidad. Yo lo conté anteriormente también, cuando hicieron la pericia del teatro, que no fue inmediato a la caída de mi papá, y debería haber sido, porque también les dio tiempo a hacer estas cosas, estas reformas, ¿no? Entre comillas, que hicieron, como pintar esas franjas que no estaban delimitadas. Claro. Tenemos esa información también, la pasarela no estaba habilitada, eso también está en el expediente. Y bueno, y la verdad es que claramente está ligado, porque mi hermano, cuando viajamos nosotros a Tucumán, que estuvimos todo el tiempo que papá estuvo internado, quiso entrar al teatro el día de las pericias y tampoco le permitieron la entrada. Otra cosa que nunca entendimos, por qué no se le permitió la entrada siendo el hijo. Claro. Y bueno, y en todo momento el teatro siguió abierto y funcionando. Nosotros, estando todo el mes que estuvimos en Tucumán, pasábamos
para ir a verlo a mi papá, que estaba en terapia intensiva en el Hospital Padilla en Tucumán, y veíamos las gigantografías de todas las personas que seguían tocando. Todo genera mucha indignación, pues es increíble que hasta que por lo menos no hubiera habido una respuesta de qué fue lo que había pasado, no se hubiera cerrado aunque sea un tiempo el teatro como para, digo, en ese teatro se murió una persona. Yo siempre digo que el 11 de marzo del 2019 mi papá se murió en el Teatro Mercedes Sosa porque Sí. nosotros no volvimos a tener una respuesta. Mi papá quedó en un estado de mínima conciencia, que es casi un estado vegetativo. Eh, entonces, por eso también la causa está caratulada como homicidio, porque realmente mi papá perdió la vida ahí. Bárbara, y en todo este tiempo que pasó, o en los días inmediatamente posteriores a lo que vos definís como la muerte de tu papá, ¿recibieron algún tipo de explicación por parte de las autoridades de Tucumán o por la parte de la gente del teatro? ¿Alguien se acercó a hablarles, a tratar de darles algún tipo de explicación sobre por qué había pasado lo que pasó? Esto mismo que Raúl Armisen dijo en público, ¿lo habló con ustedes? ¿Se los planteó a ustedes, a los hijos de Sergio? No, en ningún momento nadie se acercó, ni siquiera al hospital para ver en qué situación estaba mi papá, si estaba mejorando o no, en todo el mes que estuvimos. Y además de eso, como vos bien dijiste hace un ratito, las declaraciones que dieron públicas fueron lamentables. O sea, en todo momento se quiso acusar a la víctima. Sí. Han dicho que mi papá estaba mal, que no estaba en condiciones de cantar, que podía haber sufrido un desmayo y que por eso se podía haber caído. Digo, en todo momento, de distintas maneras, se trató de acusar. Ahora, bueno, es esto, ¿no? Nuevo, que él llama accidente, que dice que mi papá sabía que la pasarela estaba. Cosa que es imposible probar, y además de que es imposible probar, esa pasarela no estaba habilitada. O sea, estuviera o no de acuerdo mi papá con que estuviera esa pasarela ahí, o ese foso, como él dice, eso no estaba permitido para funcionar de esa manera. Y a pesar de que mi papá se cayó ese día, siguió funcionando durante muchísimos meses más, porque tardaron 7 meses más en tapar ese foso. Ah, 7 meses Entonces, tardaron, ahí es perdón. donde... ¿7 7 meses? meses más, sí, se tapó recién a fin de año. Mi papá cayó en marzo Sí, y no sé si fue en octubre, a fines de octubre o en bueno, noviembre, que recién taparon el foso. mucho En después. todo momento siguieron trabajando de la misma manera, sí. Claro, bueno, ahora este hombre después de tanto tiempo declaró, te quiero preguntar, declaró como testigo. Te pregunto. Sí, declaró en realidad él como funcionario público debería haber declarado la primera vez que lo citaron a declarar. Él se negó a declarar, que estaba en su derecho, pero entendíamos también que siendo un funcionario público, porque él está nombrado directamente por quien era el gobernador en ese momento, que era Mansur. Mansur de hecho estuvo el día de la fiesta esta, charlando en el escenario y presentando a mi papá. Él se negó a declarar y recién ahora, bueno, dio esta declaración a pocos días también de que terminara el año, en un momento, como yo dije anteriormente, también muy particular, porque parece como que todo está armado de una manera como para que se sepa todo lo menos posible. Ujú. Coincidía a días de las fiestas Sí. y a días de que comenzara la feria judicial, o sea que hasta marzo no íbamos a tener tampoco muchas novedades. Ahora el 11 de marzo se cumplen 5 años de la caída de mi papá y esperamos una respuesta satisfactoria y favorable. eh, y bueno, y la verdad que ya no podemos tampoco seguir esperando, ¿no? Esto es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo y no se puede esperar más. Está claro, está claro. A través del abogado que tiene la familia, ¿sabés si va a hacer alguna presentación o cosa por el estilo? Sí, ahora en realidad, bueno, como te decía, como es un momento, esta parte del año es un momento medio particular, Sí. estamos esperando a ver qué decide el fiscal, que es el quinto fiscal que pasa por la causa. El Otra cosa que nos quinto. parece sumamente extraña es el quinto fiscal. Empezó hace 2 o 3 meses, Fernando Blano, y estamos esperando en realidad que, bueno, que eleven esto a juicio oral, ¿no? Nosotros creemos que es lo que va a pasar y lo que tiene que pasar. No vemos posibilidad qué sé yo, está la posibilidad en realidad de que lo sobresean, pero creemos que no va a pasar y esperamos que no pase.
Y lo que nosotros pedimos, bueno, es eso, y ahora es lo que estamos esperando, ¿no? Diego Colombo, que es el abogado que lleva la causa, lo que está esperando es la elevación a juicio oral como para que podamos continuar. Bárbara, ¿y la elevación a juicio sería con Raúl Armisen como principal imputado y único imputado? ¿O hay más personas Sí, sospechadas, por el momento, por lo menos por parte de ustedes? por el momento es el único imputado, pero bueno, también está todas las personas en realidad que organizaron o sea, que organizaron y que dieron el sí, sabiendo o no en qué situación estaba el teatro, Claro. pero el principal imputado al día de hoy sí es Raúl Armisen. ¿Y por qué cambió de fiscal tantas veces la causa, Bárbara? ¿Por qué 5 fiscales en estos 4 años que han transcurrido? Teniendo en cuenta que no pasó nada, Digo, ¿no? no, porque no es que metieron preso a alguien o que hubo alguna denuncia de coimas, no sé. Imagino las situaciones en las cuales los fiscales se van yendo de los expedientes. ¿Qué fue pasando? Bueno, es otra de las cosas que no entendemos. Nosotros viajamos en marzo del año pasado a Tucumán nuevamente, una vez más, de todas las veces que hemos ido. Hemos ido con aviso, hemos ido sin aviso, hemos ido a tocar la puerta de la fiscalía, que alguien nos atienda y nos dé una explicación de por qué estaba todo tan demorado. Y la última vez que estuvimos, la única respuesta que nos dio el fiscal anterior fue que cada fiscal que volvía a agarrar la causa una vez más tenía que hacer nuevamente toda la investigación. Entonces nuestra respuesta fue, bueno, pero entonces si pasamos por 10 fiscales vamos a tener que esperar 10 años más para que nos den una respuesta o para que llamen a declarar a Raúl Armisen. Nosotros creemos que con este fiscal nuevo nuevamente tenemos la esperanza de que por lo menos ahora se lo citó a declarar y esperamos que esa citación sea para continuar, ¿no? Claro. Haciendo lo que tienen que hacer y haciéndolo bien, ¿no? Eso. Bien, bueno, Bárbara, te agradecemos mucho con este contacto con Cámara de Crimen. No nos olvidamos, obviamente, y no nos olvidamos que esto quedó, no nos olvidamos de Sergio Denis desde ya, pero además que esta circunstancia quedó como en el olvido, bueno, ya está, pasó, no pasó nada. Al contrario, tienen que pasar cosas para esclarecer responsabilidades. Así como así, no. Y lo vamos a continuar, obviamente, vamos a continuar sobre el caso para informar novedades. Te agradecemos muchísimo a vos, a toda tu familia, por esta comunicación. Y bueno, tengan en cuenta que nosotros desde este programa vamos a continuar el caso, vamos a estar interesados en el caso de Sergio Denis. Muchas gracias a ustedes y sabemos que nos acompañan siempre. Gracias, Bárbara, un abrazo grande. Y Richard, para cerrar un poco, por lo menos mi apunte en todo esto, me parece que cuando el poder político quiere que una causa no avanza, hace justamente lo que están haciendo en el expediente de Sergio Denis. Cambiar de fiscales es una de las estrategias claras. O sea, cuando llegan al punto donde tienen que resolver una situación que no es la que quiere el poder político, ¿qué hacen? Buscan la vuelta, sacan un fiscal, ponen un fiscal nuevo, eso genera una pérdida de tiempo, eso invalida algunas situaciones y se va empujando todo para llegar a algún plazo de prescripción o de archivo en el olvido. ¿Por qué decía Bárbara recién que a Raúl Armisen lo hacen declarar a fin de año sobre las fiestas, justamente para que no tenga repercusión pública? Claro. Para que no se conozca. Estábamos en otra, todos. Estábamos todos en otra, obviamente, festejando las fiestas. No hubo noticia, no sé, tenía que buscarla la noticia, porque no aparecía así como aparecen otras muchas. No aparecía. No aparecía. La rescató algún compañero, algún colega, Damián Rojo, hizo alguna nota sobre esto. Bien, Por ejemplo, lo destaco porque él se ocupó, pero fue un tema que pasó de largo, y no porque los periodistas no nos interese el tema Sergio Denis, sino que se hizo todo de tal manera para que pasara desapercibido. De hecho, estos 5 cambios de fiscal no habían sido noticia tampoco, Richard. No, tampoco. Y que hayan hecho declarar a Raúl Armisen sobre las fiestas va en línea con lo que marcaba Bárbara. Que pase de largo, que llegue la feria judicial y después, cuando termine la feria judicial, quizás nos encontremos con alguna decisión judicial que no sea tan inesperada. Quizás sea la de, bueno, archívese y ahí empezará el largo camino de las apelaciones, si es que esto no se expone. También por eso hablamos con ella, ¿no? Quería también subrayar, si es que no lo dije antes, que durante todos estos años, todo este tiempo,
Armisen siguió siendo director del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Si el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, usted va a decir, usted atiende con la política, escuchá, si el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán depende de la gobernación y mantuvo, después de lo ocurrido con Sergio Denis, mantuvo al director, a quien se señala como posiblemente causante o autor de estas imprudencias y negligencias, lo mantiene, quiere decir que el gobierno piensa igual. Fue un accidente, ¿no? Digo, ¿es necesario que el gobierno piense diferente? No, no es necesario que el gobierno piense nada, simplemente que no influya. Y 5 cambios de fiscales no es una cuestión judicial. En la justicia se puede dibujar un mundo de colores, y dárselo después a la gente. Cualquier cosa se puede hacer en la justicia. Por eso el control de la justicia acerca de sus actos. Pero esto es una maniobra recontra super sabida cuando hay influencias externas al